bienvenidos a este especial webinar que tenemos el día de hoy. Estoy muy contenta con este webinar que estamos haciendo. Tengo un invitado maravilloso, un grande del mundo de lo transpersonal. Su nombre es Daniel Taropio. Vamos a estar los dos con ustedes haciendo una conversación profunda, amena, conversando sobre la corporalidad y el coaching, y seguramente vamos a conversar sobre mucho más que eso. Así que muy bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en donde estén, y en Europa seguramente lo van a ver el día de mañana. Daniel Taropio, fundador de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, más de 30 años en su proceso de estudio, de investigación, de vida, en todo lo que tiene que ver con lo transpersonal, creador del coaching primordial y de la danza primal. Muy bienvenido, Daniel, felicísima de que estés acá. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué crees tú que estamos asistiendo en este momento de la humanidad? Gracias, Mine, querida. Una alegría estar acá contigo, con tu gente. Y bueno, ¿qué creo yo que está pasando en estos momentos? Te diría que estoy bastante preocupado por lo que está pasando en estos momentos. Y lo que más preocupación me causa son estas miradas un poco naif, demasiado ingenuas, que parten de la creencia que después de esto ya viene una nueva era y que todo va a ser mejor y que vamos a ser hermosos y extraordinariamente buenos y que todo va a cambiar y se va a acabar el problema climático y político y la corrupción y la economía. Y a mí me asusta bastante eso, porque históricamente estas grandes crisis, esto es como el alcohol, esto que dicen que la gente no se vuelve mala por el alcohol, sino que el alcohol saca lo que estaba adentro y no se veía, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esta crisis está moviendo energías muy oscuras, ¿no? Muy complicadas, y también está sacando lo más noble de la gente noble. Entonces creo que las posibilidades de que el mundo sea peor que antes después de esta crisis son tantas como de que sea mejor. Y hay como una balanza así con un equilibrio muy delicado. Entonces, creo que la invitación a esto es decir, si la balanza está tan equilibrada, capaz que mi granito de arena sea el que la mueva para el lado del bien. Entonces, en lugar de creer que mágicamente todo va a mejorar a partir de esta crisis, yo estoy invitando a la gente a decir, mira, hay tantas posibilidades de que esto mejore como de que empeore mucho, porque esto puede sacar a relucir mucho egoísmo, mucha falta de solidaridad, mucho sálvese quien pueda. Y de repente tu granito de arena puede ser el que mueva la balanza. Entonces, siempre que me preguntan por eso, yo digo, pregúntate qué puedes hacer tú por esto. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Kenny decía, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país? Yo creo que este es un momento en que nos tenemos que preguntar qué podemos hacer nosotros en este momento por la Madre Tierra. Y aplicarlo, llevarlo adelante y ser muy generosos en nuestra entrega. Yo creo que esa es la clave de este momento. No confiar en soluciones mágicas, sino hacernos responsables de lo que nos toca. De todas maneras, yo escuchándote pienso, Daniel, que perdimos de vista como humanidad, ¿cierto? Perdimos de vista nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza esencial. Nos sucedió algo, olvidamos, nos dormimos, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que si no creamos algo y no hacemos algo y no ponemos el granito de arena, podríamos perpetuar más o menos de lo mismo, ¿cierto? Así es. Hay mucha gente que dice, no veo la hora de volver a la normalidad. Y yo digo, sería terrible volver a la normalidad, porque tenemos que asumir que las cosas están muy mal en este mundo y que hace falta mucha gente trabajando en procesos de transformación. Por eso cuando muchas veces me dicen, uy, estoy harto de los coaches, ahora hay coaches por todos lados, levanto una baldosa y sale un coach. Y digo, el problema no es que haya muchos, el problema es que los que haya sean buenos, porque ojalá haya muchos más. Porque Exactamente. nosotros somos agentes de transformación, somos los que llevamos
esa semillita de aprender a escuchar, de compartir, de fomentar el encuentro, de estar presente desde un lugar interior distinto que no sea la especulación, la ganancia personal. Entonces yo les digo, qué bueno, que ojalá que haya muchos más coaches, ¿no? El problema es que sean bien formados, que ese es otro tema, ¿sí? Exacto. De todas maneras, fíjate que, bueno, yo te conocí hace 17 años, Dani, saqué la cuenta el día de hoy, qué horror. Éramos más jóvenes, igual de bellos y buen mozos, pero más jóvenes, Más todavía. pasando propaganda. Y sabes, cuando yo te conocí, yo ya era coach ontológico y andaba en una búsqueda porque había algo que terminaba de no cuadrarme, ¿no? Y bueno, estudié contigo y contarles al público, para los que no conozcan a este hombre, para mí uno de los hombres más completos e integrales en la tremenda investigación que tú has hecho a nivel cognitivo, seria, completa y además hilada con la experiencia humana y con el cotidiano y con una cierta coherencia. Y eso, en los primeros años, yo dirigía una escuela y tenía siempre la interrogante de cómo hacer esa integración, ¿no? Ese link, para lo que tú estás contando ahora de cómo formamos y cómo somos coaches más completos, más integrales. Entonces, quiero pedirte que nos cuentes tu mirada de cuál fue el sentido para ti de construir esta integralidad entre la investigación profunda que hiciste y la experiencia, la corporalidad y el coaching. Me encantaría escucharte en esa deriva. Sí, tendríamos que ir mucho más atrás que 17 años, ya a mis épocas de estudiante, ¿sí? Yo, yo estuve en una universidad a la que le estoy infinitamente agradecido, aprendí mucho, pero siempre sentí una profunda frustración con mi formación como psicólogo. ¿Mm? Así como los médicos empiezan su formación estudiando cadáveres y se les graba una imagen mecánica del cuerpo humano, no una imagen viva, los psicólogos empezamos nuestra formación estudiando enfermos mentales en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Eh, y yo aprendí una psicoterapia muy elitista, que era muy lenta, era para poca gente, era basada en modelos que se inspiraban en la patología, no en la salud, no en el potencial humano. Entonces, era una época en la cual tú tenías que calcular más o menos 10 años de psicoanálisis a razón de 4 sesiones semanales para a lo mejor ver algún cambiecito en tu vida. Y yo me preguntaba siempre, ¿qué pasa con lo social? ¿Cómo hacemos para llegar con procesos de transformación masivos que puedan llegar a mucha gente en poco tiempo, que sean económicos, que sean profundos y que sean estables? Y esa fue mi frustración, mi angustia, y por ahí empezó mi búsqueda. Y tuve la suerte de conocer, siendo muy joven, a quien yo considero el gran maestro de la integralidad, que es Ken Wilber. Exacto. Cuando yo lo conocí, él tenía apenas 27 años y yo tenía 20, éramos muy jóvenes los dos. Nos empezamos a escribir por aquellos tiempos, cuando él todavía no era ni siquiera muy conocido. Entonces la búsqueda de la integralidad siempre fue fundamental para mí. Además había hecho yoga, artes marciales desde muy chico, entonces entendí rápidamente que si yo quería generar procesos rápidos, profundos, iba a tener que trabajar con el lenguaje, con lo cognitivo, con el cuerpo, con la emoción, concebir que somos seres energéticos, no mecánicos, y que somos seres trascendentes. Entonces, esa concepción básica de la integralidad fue la que me llevó a recorrer el mundo yendo a todos los centros de capacitación que se especializaban en algunas de estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, para aprender a trabajar con el cuerpo me fui a Esalen, para aprender a trabajar con la trascendencia me fui al Clunny Hill College en Gran Bretaña, y viajé por todo el mundo y me pasé muchos años recolectando información, conociendo a seres extraordinarios que me inspiraron muchísimo. Y tuve la suerte de ingresar al Consejo Nacional de Investigaciones, que fue el que me dio el rigor científico para bajar todo esto del yoga, de la meditación, este modelo
psico-neuro-inmuno-endocrinológico, es decir, que se trabaje con todo al mismo tiempo. Y de ahí surgió la inspiración de, bueno, ¿cómo hacer un yoga moderno, digamos, ¿no? Donde uno no tenga que estar 20 años haciendo una asana para ver algún cambio, lo que estaba muy bien en la India de hace 4000 años, pero hoy no tenemos ese tiempo. Y bueno, el psicoanálisis, la psicología me dio toda la versión lingüística de cómo transformar a través del lenguaje, de la comunicación. El yoga me dio la parte energética corporal. Y bueno, la integración de todas estas cosas terminó un día decantando en eso que tú conociste hace cerca de 20 años, que es la danza primal, que es uno de las disciplinas que nosotros trabajamos, ¿sí? Nosotros trabajamos con 3 disciplinas: el coaching para trabajar con gente sana, la psicoterapia para trabajar con la patología, y la danza primal para la gente que le gusta trabajar con grandes grupos, con los cuales hemos podido llegar a infinidad de ámbitos, ¿no? Hay gente ya haciendo danza primal en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y especialmente en las organizaciones, porque se puede trabajar con mucha gente y en poco tiempo generar cambios importantes. Así que esa fue la gran búsqueda, la integralidad, ¿sí? Entonces, primero entendí que integrar no era mezclar cosas, no era juntar alguna cosa corporal con otra meditativa, con otra lingüística y ponerlo en una batidora y de ahí sacar un método, sino que tenía que haber primero una concepción integral del ser humano y del cambio. Y de esa concepción tenían que surgir las metodologías. Entonces, primero me dediqué a elaborar una antropología, una filosofía de qué creo yo que es el ser humano. Y la base de esta filosofía fue que somos seres universales, que somos el fruto de 13.000 millones de años de evolución y que nuestro cuerpo alberga una memoria ancestral, milenaria, infinitamente más sabia que nuestro ego, que nuestra personalidad, que puede tener 30, 40, 50 años contra los millones de sabiduría que trae nuestro cuerpo. Entonces, esa fue la base, es decir, somos herederos de un conocimiento ancestral que nos es regalado en el momento de la concepción. Y el coaching, la psicoterapia primordial, la danza primal, apuntan a que los seres humanos recuerden quiénes eran antes de convertirse en un sujeto programado por una cultura, por una sociedad. Para eso desarrollamos 3 métodos. El movimiento primordial, que es el método corporal energético; la lingüística primordial, que es básicamente una forma de lenguaje anclada en el cuerpo. El lenguaje es algo maravilloso, pero también es lo que nos ha disociado de nuestro cuerpo. Podemos decir lo que no pensamos, decir lo que no sentimos, querer lo que no necesitamos, porque el lenguaje construye mundos descorporizados, irreales en algún nivel. Entonces, la lingüística primordial es una metodología para volver a hablar desde el ser, desde la presencia, desde el cuerpo. Es un lenguaje encarnado. Y la meditación primordial, que es el último libro que voy a publicar ahora ya cuando termine la cuarentena, porque ya lleva 6 meses en la editorial sin poder publicarse, tiene que ver con la posibilidad de tomar distancia, de retirarnos de la experiencia que a veces nos absorbe y nos arrolla, y poder contemplar la propia existencia desde un lugar trascendente. Entonces, tanto el coaching como la psicoterapia como la danza primal integran estos 3 métodos permanentemente. O sea, en cada sesión de coaching nosotros trabajamos lo corporal, lo energético, lo lingüístico y lo meditativo. Entonces, bueno, ese ha sido mi camino, ¿no? Integrar para que los procesos de transformación sean cada vez más rápidos y más profundos. Me encanta que lo cuentes, sé lo que ha habido en el medio, como para que tú lo cuentes con esa sutileza. Y contarte también, Daniel, y tú lo sabes, pero también contarles a ustedes que están con nosotros, que ambas escuelas, tu escuela y la mía, tienen diferentes derivas, pero con el mismo núcleo. Entonces yo te escuchaba y estoy segura que lo están escuchando, y hay momentos como la integralidad, que somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana, que no somos solo mente, que son tan relevantes. Si bien yo no tuve el camino que tú tuviste
de conocer al humano como el enfermo. Yo soy abogado de profesión inicial, entonces como que me ahorré esa parte. Cuando llegué al mundo del coaching, comencé a escuchar que esto de cuerpo, emoción y lenguaje igual era tratado en el mismo paradigma del racionalismo. Entonces comencé a decir, aquí hay algo que estamos nombrando, pero que no está llegando a la experiencia. Y una de las cosas que me sucedió, y en ese camino, yo también entré en el mundo del yoga, de los chamanes, el mundo chamánico, por ejemplo, de los queros del Perú o de los huirráricas de México, para mí fueron caminos súper importantes, donde yo pude reconectar con lo esencial y comencé a tener, por un lado, una crisis de decir, yo no quiero seguir enseñando esto, que hay algo que le falta, pero por otro lado fue una bellísima oportunidad y ahí, en Hacer Sentido, lo que hicimos fue agregar coaching ontológico integral, que lo que hiciera fuera esta integralidad en donde el cuerpo físico y el cuerpo energético necesitaban estar interconectados, donde el lenguaje, había momentos en que las imágenes y las palabras y las metáforas eran más relevantes porque las palabras podían quedar cortas o no traducir todo lo que queremos traducir. Y también que nosotros podríamos aprender esto todo el rato, todo el tiempo, en una misma coherencia y una misma integralidad, sin convertir esto en pedacitos. Por ejemplo, cuando vamos a las organizaciones, que siempre me preguntan, yo digo, mira, yo adecuo el lenguaje, pero la esencia es lo mismo. Yo voy a trabajar con un ser energético que tiene esta experiencia humana, que tiene un cuerpo, que siente lo que siente, que lenguajea como lenguajea, pero no puedo dividirlo según el lugar donde esté. Entonces te escuchaba y digo, qué belleza de sincronicidad, de poder comenzar a conversarnos y a pensarnos y a sentirnos completos, porque si no la añoranza de casa y la añoranza de algo que siempre nos falta va a estar visitándonos todo el rato, ¿no? La semana pasada te quería contar que estaba con los alumnos avanzados y conversaba sobre ti y sobre la danza primal y cómo este movimiento producía sanación solo por el hecho de conectar cuerpo, mente y alma, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Que tú habías sido, y lo quiero decir aquí porque creo que es importante, de una generosidad de instalar esta forma en el mundo. O sea, yo soy testigo que tú lo has puesto en el mundo, hace poquito hiciste un encuentro con 1000 personas, y que yo creo que requerimos muchísimo más de eso. Eh, Eso quería comentarte por un ratito y también, ya me Que, hablaste, sí, dime. nada, me emociona escucharte, Mine, porque me acuerdo cuando entraste tú a nuestra escuela, allá cuando esos 17 años, que estabas en plena crisis justamente de transformación en todos los planos de tu vida, y ver este camino que has hecho, te veo ahora, te escucho desde un lugar tan distinto, que me dan ganas de darte un abrazo. ¿Sí? Hoy nos los debemos ese abracito, pronto vamos a hacer eso. Qué bueno. Daniel, me encantaría escucharte un poquito más y que podamos nutrir a lo que nos están viendo en cuanto a la corporalidad y el coaching. ¿De qué tipos de cuerpo estamos hablando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros podemos seguir acompañando como coaches lo primordial, lo esencial, no perder de vista eso, no perdernos nosotros también en una deriva del paradigma que aprendimos? Me encantaría escucharte en eso un poco más. Sí. Mira, yo afirmo en casi todos mis libros que el cuerpo es el libro sagrado más inmediato que todos tenemos. ¿Sí? Eh, Todos los libros sagrados están siendo cuestionados si realmente los escribió este, los escribió el otro, si hay partes apócrifas que se pusieron, que se sacaron, ¿sí? Es decir, hay mucha mano humana en las bibliografías, ¿sí? En cambio, nadie puede dudar que nuestros cuerpos vienen directamente de la fuente, vienen de ese misterio insondable que es el universo.
Entonces, el cuerpo y la naturaleza, todos los cuerpos, ¿sí? Los animales, los árboles, las montañas, son reflejos inmediatos de ese proceso que es la evolución universal. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que hay como dos órdenes de memoria, ¿sí? La memoria biográfica, la memoria de los condicionamientos que hemos ido desarrollando en la vida, y esta otra memoria, la que nosotros llamamos la memoria primordial, justamente, porque es la memoria antigua, la ancestral, donde están nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, y seguimos hacia atrás, animales y plantas y minerales y soles que explotaron y liberaron átomos que fueron a parar a este planeta. O sea, nosotros portamos átomos que es probable que algunos de nuestros átomos vengan del Big Bang, ¿sí? Los átomos que nos constituyen alguna vez fueron soles que estallaron y se condensaron en gases, en planetas, y se convirtieron en lo que somos ahora. Entonces, la gran búsqueda es cómo hago para recordar esta sabiduría extraordinaria. Cuando uno toma conciencia de que somos habitados por billones de moléculas inteligentes que en este momento, para que estemos hablando, están transformando comida en pensamiento, por ejemplo. Cada una de nuestras células sabe en qué momento tiene que liberar un mineral o absorber otro. Tú sabes que yo estoy embarazado, ¿sí? Estamos a punto de tener a Lucía en cualquier momento. Y para mí no hay nada más conmovedor realmente que pensar que en ese vientre donde hace 8 meses no había nada, de repente hay una persona, ¿sí? Y que esa persona ya sabe hacer muchísimas cosas, escucha, tiene sabores, se toca, se mueve. Y yo me pregunto de dónde surgió eso a partir de 2 células prácticamente invisibles que contenían la información de una criatura que vaya a saber lo que va a hacer el día de mañana. Alguna vez Mozart fue un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Entonces, cuando uno comprende que es habitado por esa sabiduría tan extraordinaria, no hay nada más apasionante en la vida que decir, yo quiero conectarme con eso y quiero que mi vida sea un fluir desde ese saber, no desde todos los patrones de juicios, creencias, interpretaciones y lecturas bastante neuróticas que tenemos de la realidad. Entonces, para nosotros la búsqueda es esta, o sea, este es el templo más inmediato. Hemos escuchado tantas veces, Dios está dentro tuyo, pero es una frase vacía muchas veces. Verdaderamente no tenemos la experiencia de decir, nos habita algo que es infinitamente más grande que nosotros, más antiguo, más profundo, más sabio. Entonces, aprender a vivir desde ahí, como decía una vieja metáfora, ¿no? Le preguntaban a un gran maestro zen, maestro, ¿en qué consiste tu vida ahora que te has iluminado? Dice, cuando tengo sueño duermo, cuando tengo hambre como y cuando tengo sed bebo. Así de simple. Nosotros cuando estamos tristes nos vamos de compra, cuando estamos enojados miramos televisión y cuando estamos tristes comemos, ¿sí? Es decir, estamos totalmente disociados del cuerpo. Vivimos hablando de la presencia, pero nadie nos dice cómo se hace para vivir en la presencia, para estar verdaderamente encarnado, para estar conectado. O sea, creemos que la espiritualidad es algo que existe fuera del cuerpo y la espiritualidad existe dentro del cuerpo. ¿Sí? Es todo eso que no soy yo que vive adentro mío. ¿Cómo hago yo para absorber oxígeno del ambiente? ¿Alguna vez te propusiste absorber oxígeno del aire? ¿Sí? Transformar una lluvia en pensamientos y en emociones. No tenemos idea cómo se hace. Hacer latir el corazón. ¿Sí? La vida nos vive, la vida nos está regalando este don de ser conscientes todo el tiempo y no nos damos cuenta. Estamos preocupados por cambiar el auto y no nos damos cuenta que tenemos una Ferrari Testarossa que nos fue regalada, que no se puede comparar con ningún artefacto humano. Entonces, hay un cambio radical en la vida cuando uno sale del mundo de las ideas, de los patrones mentales, de los deberías, de los tendrías, etcétera, etcétera, y se asienta acá y empieza a decir, quiero vivir desde mi respiración.
Exacto. Yo te escuchaba, Dani, y yo le llamo a eso espiritualidad con pies de barro, ¿no? Es acá. Normalmente la gente escucha espiritualidad y ya se va a lo volado, a como si no fuera en este lugar y con este templo sagrado. Y está claro que nosotros no aprendimos que en la deriva, que nuestro cuerpo tiene biografía, tiene sabiduría, tiene una inteligencia maravillosa, pero además de eso hacemos algo terrible que es vilipendiarlo, tratarlo mal, respirar en apnea, alimentarlo pésimo. Bueno, hemos hablado varias veces de eso. Entonces, mucha gente cuando llega a estos programas me pregunta, pero ¿por qué la corporalidad? Entonces quería que te escucharan también porque es central. Si bien no es lo único, nosotros no solo somos este cuerpo, no solo somos estas emociones, no solamente es lo que pensamos, este es el envase intergaláctico que yo siento que es valiosísimo para vivir, para hacer lo que hacemos, para amar, para jugar, para, bueno, contarles al público que Dani va a tener su séptima hija, que es Lucía. Eso quiere decir que tiene 6 más. Y hoy yo le decía, cuando conversábamos, le decía, qué vitalidad, qué fuerza, qué belleza. Es la fuerza del amor. Sí. Sí. Ay, Dani, mira, qué lindo que me hablas del amor, porque hace 6 o 7 años tú y yo tuvimos una conversación, es posible que tú no te acuerdes, pero yo te llamé, estaba bien triste, estaba pasando por un momento súper difícil en mi vida, entonces yo te pregunté, tú me preguntaste, ¿qué pasó, Mine? Y yo te dije, me dejó de amar. Y tú me dijiste, más vale que no te haya dejado de amar. Y yo me quedé mucho rato pensando en tu respuesta y tú me estabas respondiendo otro tipo de amor. Tú me estabas respondiendo un amor que no necesariamente es que yo te elija o no en esta vida como amigo, como compañero, como... Tú me estabas hablando de un amor más existencial, creo yo. Y de esto que me dijiste ahora, entonces me encantaría escucharte cómo ama Daniel Taropio, qué es para él el amor. Eso habría que preguntarle a Lili que anda por acá dando vueltas, ¿sí? O a mi perro que está acá al lado ahora, ¿sí? Sí. Bueno, nosotros decimos que todo este modelo nuestro que se llama interacciones primordiales tiene un lema y es que la vida es el arte del encuentro. ¿Sí? Podemos ponerle muchos espacios, matices, colores, nombres, pero en definitiva lo más importante que hacemos en la vida es encontrarnos con otros. ¿Mm? Yo siempre pregunto en mis clases, ¿cuál es la persona más importante de tu vida? Y la gente muy orgullosa me dice, yo, ¿sí? Y yo, qué triste, ¿no? Dice, no, bueno, no, mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿sí? Mi pareja. Yo siempre les digo, yo te voy a proponer un mantra. Yo no digo que esto es verdad, pero te lo propongo como una práctica, ¿sí? Empieza a vivir pensando que la persona más importante de tu vida es la que tienes enfrente en este momento, ¿sí? Que puede ser el taxista, el asistente de vuelo, el que te atiende en el teléfono cuando estás enojado con el banco o con la empresa de internet. Esa es porque es la única real. Entonces, cuando uno tiene este mantra, la persona más importante es esta, o puede ser un árbol o puede ser un animal, porque es la única con la que estás interactuando. Entonces, cuando uno se da cuenta que con cualquier persona que tenga enfrente puede desplegar su verdad o puede ser un miserable, el amor es una consecuencia natural. Porque cuando me doy cuenta de que esta persona me está dando la oportunidad de que el universo se reconozca a sí mismo a través nuestro, porque ese es nuestro rol en la humanidad. Somos, hasta donde se sabe, la única especie que le ha contado al universo de dónde viene. Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas que investiga las estrellas. ¿Y cómo se reconoce el universo a sí mismo? ¿Dónde? Cuando dos personas se dan cuenta que vienen del mismo origen, que tenemos todos la misma madre. Y si tenemos todos la misma madre, no nos podemos mentir, no nos podemos robar, no nos podemos explotar, mucho menos nos podemos matar. Entonces, esto mismo que tú contabas,
el amor deja de ser me ama o no me ama. Exacto. ¿Sí? El amor empieza a ser una experiencia permanente. El amor es qué se necesita de mí. ¿Sí? Es levantarse cada mañana y reportarse y decir, a ver, ¿qué espera la vida hoy de mí? ¿Qué esperan los que tengo alrededor? Y no hace falta ir muy lejos, ¿sí? Porque la otredad está siempre ahí, la otra, el otro, están siempre presentes. Siempre hay una plantita que necesita agua, ¿sí? Una persona que necesita una mirada, un perrito que necesita una caricia, una madre que necesita una llamada. O sea, la vida nos está dando todo el tiempo la oportunidad de realiza el amor en este pequeño acto concreto. Realiza el amor, sé amor, y de vuelta lo que viene normalmente es amor, independientemente de las decisiones y elecciones que tomemos, ¿cierto? Es así. Qué lindo. Dani, me acuerdo todavía cuando recibí el regalo de tu primer libro, El vínculo primordial. Para el público que no lo haya leído, bello libro. Tengo la primera edición, esa que no te gustó tanto, cómo salió el papel y toda la cosa, ¿te acuerdas? Sí, Eh, sí. y recuerdo, Tengo que mandarte la cuarta ya. ¿cómo? Que ya está por salir la cuarta edición, que está mucho más linda, corregida y aumentada. Así que te la prometo cuando vaya a Chile. Eso, buenísimo. Cuando leí tu libro, estaba, pero te juro que emocionadísima porque podía leer el todo y la integralidad en un solo texto. A mí también en mi búsqueda, bueno, leí muchísimo, busqué por muchos lados, viajé a muchas partes, porque quería integrar y no sabía cómo hacerlo. Yo creo que lo hicimos los del siglo pasado, que nos graduamos de sanadores, coaches, terapeutas, el siglo pasado lo hicimos a capela. Fuimos buscando dónde estaba la sabiduría para poderla integrar. Yo hoy día le digo a los alumnos, tienen el privilegio de que se encuentran con escuelas integrales que ya han hecho este trabajo, ¿no? Entonces, cuéntanos por favor, ¿este sería tu cuarta edición? Cuéntanos un poquito del libro, que eso no lo sabía. Sí, sí. Sí, bueno, después de muchos años ya decidí corregirlo y aumentarlo con las cosas nuevas. ¿Qué pasó? Y bueno, decidimos hacer una edición ya distinta porque había mucho material, mucha investigación más reciente, así que creo que está bastante más lindo. Conseguimos una mejor editorial, Ya. y salió mucho mejor. Ya hace muchos años que cambiamos de editorial y sobre todo una que tenga mejor distribución en Europa y en otros lugares, ¿no? Después publicamos Danza Primal, que también ha sido un libro que ha llegado a muchas partes. Ahora está por salir Meditación Primordial. Y nos está faltando el de Lingüística, que se agotó en algún momento, y también lo estoy corrigiendo y aumentando. Y con eso ya completamos todos los métodos. Sí, Buenísimo, felicitaciones, me encanta escuchar eso. sí, sí. La verdad que es como un hijo un libro, ¿sí? Porque requiere mucha dedicación. Bueno, ayer veía una entrevista a un escritor, ¿no? Y le decía, lo único lindo de escribir un libro es estar en la presentación, ¿m? Porque el resto del tiempo es un trabajo enorme, es mucha dedicación, es empezar desde un vacío que uno no sabe qué va a salir de ahí, empezar a juntar ideas, experiencias, y es un esfuerzo muy grande. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no regalas tus libros? ¿No? ¿Por qué no le piden a Picasso que regale los cuadros? ¿No? Como si fuera que un libro es una especie de folleto, una cosa así. Y yo digo, no, sería una falta de respeto realmente, ¿sí? Porque hay mucho trabajo atrás. Y me ha contado un pajarito que tú también estás escribiendo un libro. Así que me gustaría Ah, saber un poco de eso también. ¿Sí? sí, yo no estoy tan fructífera como tú todavía, porque sería mi primer libro, Dani. Estoy ¡Wow! trabajando en él, estoy súper contenta y como tú dices, es tremendo esfuerzo, dedicación, es como colocar todo lo que tengo adentro, verterlo en un texto, cuando a veces las palabras se me quedan cortas y le doy vuelta, estoy súper bien acompañada, pero estoy escribiendo sobre este arte de acompañar a vivir, de este viaje
de la crisis de sentido que nos lleva a movernos en este viaje heroico. Y estoy plasmando la experiencia que tengo, acompañando, pero también para que otros puedan hacerlo. Algunas distinciones, ha sido un bello trabajo en esto de lo integral que estamos conversando, en que no sea algo teórico, pero que no sea solo teórico y que tenga la experiencia adentro, tanto para acompañarse a algunas personas como para coaches también. Así que prontito también irá con dedicatoria para ti. Los beneficios complementarios de la pandemia es que tengo un poquito más de tiempo para ponerle cabeza, o le he puesto mucha prioridad, así que yo creo que este año salimos también, Qué parimos, lindo. parimos. Ahora tú tienes como 12 hijos ya, si esto es un hijo, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, sí, libros ya tengo 6, ya con este que va a salir ahora es el sexto, y Ya, cuando reedite el de lingüística van a ser 7 ya, sí. Son ya, hijos realmente, son hijos, sí. qué Es así. belleza. Oye, Uno los Dani, lanza al mundo y los ve crecer, los ve andar por el mundo, por ahí voy al Corte Inglés a tomar algo y me encuentro con un libro ahí en España, y uno dice, ¿cómo llegó esto hasta acá? Entonces, hay mucho de la relación con los hijos también, con los libros, porque tienen vida propia, así es, tienen así su es. vida. Te va a encantar cuando de repente te llama alguien o te llega un mensaje desde cualquier país del mundo, desde Asia, incluso si no encontré este libro y averigüé y quiero agradecerle. Entonces sentir que hay gente, mucha gente me dice, tengo su libro en mi mesita de luz al lado de la cama, ¿no? Y es muy fuerte, eso es muy emocionante sentir que... ¿Sabes qué pasa con los libros? Hubo un gran autor que dijo, lo más lindo de un libro es leer algo que uno ya sabía, pero lo ve escrito. Es Qué como belleza. que cuando un libro me confirma que alguien pudo decir mejor algo que yo intuía y no podía decir. Y eso te va a pasar mucho, que la gente dice, "Ah, encontré dicho, explicado, ordenado algo que yo tenía intuitivamente y no sabía cómo expresarlo". Y es bonito porque la gente dice, no estaba tan loco, no eran tonteras mías realmente, como si el hecho de que alguien lo escriba lo valide, cuando en realidad es al revés, es la gente la que valida el libro, Así ¿sí? es, así El es. libro es algo que uno lanza, y cuando uno ve que esto funciona, dice, la gente lo validó, pero a la gente le parece que es al revés, que es el libro el que valida su experiencia, y es bonito ese feedback que se produce ahí entre el autor y el lector. Así que Qué felicitaciones. belleza Espero que eso, y me además, llegue la primera edición, sí, dedicada, por supuesto. qué lindo legado, qué linda huella, ¿no? Porque si no, esto pasaría en la oralidad, y varios de nosotros, yo te diría, Daniel, me preguntan mucho en la escuela, y por eso quería que conversáramos un poquito de los libros, qué más puedo leer, cómo me puedo nutrir, porque no hay tanta nutrición integral y completa. Hay que comenzar como a buscar pedacitos. Entonces, por eso creo que es un tremendo aporte y regalo, y por eso yo por lo menos estoy haciendo este esfuerzo, y yo sé que para ti también, porque tú vivías viajando de país en país, y ahora vivimos de cámara en cámara, no sé cómo llamarlo, ojalá que sea solo por un Webinar en tiempito. webinar. Es de webinar en webinar, se llama esto, exactamente. ¿Te parece? Mira, Dani, quiero abrir al público porque tenemos más de 200 personas acompañándonos. Mm, Entonces, le quiero pedir a Natalia que nos ayude si hay algunas preguntas que podamos ir respondiendo. ¿Te parece? Claro, encantado. Vamos. Compartamos con... Natalia, Así es, tenemos muchas y hermosas, importantes preguntas de nuestro público y vamos a tomarlas en la medida de lo que los tiempos nos permitan, pero quiero partir con la primera que llegó a través de correo. Queridos Minerva y Daniel, muchas gracias por este regalo. Habiendo experimentado la extraordinaria reconexión que se logra con lo primordial, con lo sutil de mis cuerpos, con la esencia del ser a través de la danza primal, les pregunto, ¿cómo conseguir hacer danzar a los empresarios, a los gerentes y a los administrativos, a quienes hacen las leyes, a las autoridades, a las fuerzas armadas y de orden, a los médicos y agentes de salud,
a los profesores, agentes de educación, a los comunicadores, a aquellos privados de libertad, y todos esos que olvidaron quiénes eran de verdad? No sé para quién es la pregunta. La Dale, realiza dale. Ilse Sánchez. Sí, Sí. pero digo, no sé si es para la Mine o para mí. Para usted, mi amor, y después yo. Ya. Esta parte va al revés porque usted es mi invitado de honor. Ya. Bueno, la verdad es que eso ya lo estamos haciendo. Ya hemos tenido talleres de danza en la policía, hemos tenido en las cárceles, hemos tenido en infinidad de lugares y gracias a Dios es hermoso ver los procesos de transformación que se producen. Tenemos gente haciendo talleres en empresas en India, en Singapur, en infinidad de lugares y la verdad que la respuesta es maravillosa. Yo quisiera encontrar la fórmula para poder certificar miles de profesores por año para que cada vez haya más gente haciendo esto. Y creo, cuando me preguntan cómo has hecho para que la danza primal llegue a la India, por ejemplo, con todo lo que he recibido yo de la India, que haya gente en Sari haciendo danza primal, me parece una cosa bastante loca. Y la verdad es que yo no hice nada, que la danza primal sola se ha empezado a mover, tiene como su propia alma, que es la que le está permitiendo llegar a tantos lugares. Y si la pregunta es un poquito más práctica, nosotros decimos a veces que el coaching es el caballito de Troya nuestro, ¿sí? Las personas que se han certificado en la escuela entran a las empresas a través del coaching con una oferta un poco más fácil, porque la danza primal no es un baile, la danza primal es un sistema de trabajo corporal. Pero la palabra danza, que para nosotros es una metáfora de la danza del cosmos, es vivida con un poquito de miedo. Entonces lo que hacen los profesores es ofrecen programas de coaching y cuando ya llevan un rato largo trabajando le dicen a la gente, ¿y no les gustaría moverse un poquito? Y la gente feliz porque la gente está cansada de escuchar y de hablar y de computadoras. Y cuando van al segundo día, esto me lo cuenta todo el mundo, dice, ¿no podríamos empezar por el final de ayer directamente con la música? ¿Sí? Es decir, apenas se corren los prejuicios, los temores, la gente está feliz. Y esto ha cambiado mucho. Cuando yo empecé a trabajar en organizaciones en los años 90, hablar de estas cosas era una locura, realmente muy poca gente estaba preparada para escuchar esto. Ahora las empresas te llaman para que enseñes meditación, para hacer trabajo corporal, para hacer yoga, tienen salas de meditación las empresas. Ha cambiado mucho esto, o sea, las organizaciones son algo ya completamente distinto. Entonces, es sorprendente como no hay que hacer mucho esfuerzo para entrar a trabajar ahí. Al contrario, ya nos llaman. ¿Sí? Y ahí, Dani, también complementar con Ilse, yo creo que hay un paradigma que nosotros como coaches tenemos también que desafiar o que deconstruir, que tiene que ver con que esto es raro, con que no podemos mover el cuerpo. Cuando uno entra con naturalidad, como dice Dani, y comienza a mostrarles el sentido y el para qué, ese sentido que conversamos hace un ratito, que ahí está toda nuestra historia, nuestra biografía, que si nosotros hacemos movimientos fundamentales, comienzan a pasar cosas distintas en las organizaciones, en nuestras vidas. Yo creo que nosotros tenemos un mensaje que ser y además dar. Y ahí sostener. Yo me acuerdo una vez en una empresa de cobre en este país que yo dije, por aquí no hay forma de entrar si no es por el cuerpo. Ellos me dijeron, estás loca, nosotros no nos vamos a mover y terminamos como Daniel está contando. Por favor, podemos hacer eso que nos movemos, porque los movimientos corporales producen un bienestar, una sabiduría, un movimiento que permite evolución de la conciencia de nosotros. Entonces, tenemos que atrevernos. Esta es una invitación, ¿cómo le decimos, Daniel? Es una invitación para que ustedes también se arriesguen en sostener esto, en que les digan que a lo mejor es una locura. No duden que la gente se los va a agradecer porque justamente estamos trabajando a un nivel neuroendocrino, no estamos cambiando la química de la gente. Entonces, Exacto. en la actualidad estamos plagados de actividades que son neuroquímicamente
dañinas, ¿sí? Lamento decirlo ahora, pero estar sentado frente a una computadora es muy malo para nuestro cuerpo. Tendríamos que sentarnos solo para decir, bueno, esta información me sirvió, la tomo y me voy a hacer otra cosa. Y actualmente estamos horas y horas y horas en esta sobrecarga de dopamina artificial que generan estas cosas que son adictivas, el teléfono, la computadora. Entonces, hay alguien que está hablando ahí de hacer ayuno dopamínico, ¿sí? Ayuno dopamínico es realmente decir por lo menos 1 o 2 días por semana no mirar un solo aparato y volver al cuerpo. Entonces, cuando uno va a una empresa y rescata a la gente del escritorio, de la computadora, de las relaciones competitivas, y hace que las gentes, en danza primal tenemos más de 700 ejercicios para generar encuentro humano, ¿sí? Mucha gente cree que la danza primal es los 7 chakras, esto. No, la danza primal es un sistema teórico y práctico mucho más complejo. Entonces, cuando la gente entra a ver que se puede encontrar, se puede mirar, se puede escuchar desde lugares afectuosos tan distintos, cambia completamente el clima organizacional. Y todos sabemos que el clima organizacional es la raíz del éxito de las organizaciones. En un ambiente enrarecido, las empresas no producen, no venden, no crecen, no fructifican. Así que confíen, vayan con esto a ese mundo porque les aseguro que les va a ir bien. Natalia. Tenemos más de 20 preguntas, así es que vamos a elegir. Ya. Claudio Rodríguez nos pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el mayor enemigo para la conexión corporal, para vivir? ¿Dónde fue que como humanidad perdimos el rumbo? Sí. Yo no creo que haya ningún enemigo. En este libro que está por salir ahora de Meditación Primordial, dedico todo un capítulo muy largo al ego, ¿sí? Los seres humanos somos la única especie que hemos desarrollado esto que llamamos el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es lo que la Biblia llama la expulsión del paraíso, ¿sí? Desde que tenemos un lóbulo frontal, salimos de ese paraíso inocente en el que viven los animales y las plantas, que viven en la presencia absoluta. ¿Sí? Un animal nunca está angustiado por lo que va a pasar el día de mañana. Nunca un animal va a estar deprimido pensando que algún día se va a morir, ¿sí? Sino que vive absolutamente sumergido en el presente. Cuando desarrollamos el lóbulo frontal, tuvimos la capacidad de anticipar el futuro y recordar el pasado. Y ese fue un progreso evolutivo extraordinario, porque si yo puedo recordar el pasado, puedo saber que ahora hace calor, pero que dentro de 4 meses va a ser frío y voy a tener que juntar alimentos que después no voy a tener, o voy a tener que juntar pieles para no morirme de frío. Entonces, el ego es un resultado del lóbulo frontal, es un anticipador de problemas. Pero todavía en la evolución de la especie tiene un gran defecto, y es que no tiene un interruptor, ¿sí? De hecho, el interruptor que ha tratado de inventar la humanidad es la meditación. Es decir, que el ego deje de estar preocupado por el futuro y recordando el pasado y pueda volver al presente. Pero el ego no es un error de la especie humana, es un proceso evolutivo que en tiempos cósmicos está recién empezando. O sea, el ego es muy nuevito, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablaban de que si la historia de la Tierra fuera un año entero? Bueno, la humanidad apareció el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche. Bueno, el ego apareció a las 11:59 con 50 segundos. Entonces es una función muy nueva que tenemos todavía que perfeccionar. Y todas estas filosofías que hablan contra el ego, que al ego hay que destruirlo, que el ego es el malo, que el ego tiene la culpa de todo, no hacen bien para nada, porque el ego es el que dirige el curso de la vida material. El ego es el que sabe que hay que pagar impuestos, que hay que parar cuando el semáforo está rojo y que hay que comer ciertas cosas que me hacen bien y otras que no. El problema no es el ego, sino las enfermedades del ego. El problema es el egotismo, el egocentrismo, el narcisismo, la egolatría, que son enfermedades del ego. Pero el ego es una función. Pero tiene este defecto. Le fue tan bien anticipando el futuro que ahora no puede parar, no puede dejar de hacerlo. Entonces, eso mismo que nos permitió sobrevivir es el origen de la angustia.
Somos la única especie que sabe que se va a morir, que va a envejecer, etcétera, etcétera. Y eso nos saca del presente y nos saca del cuerpo también. Porque el cuerpo es presencia absoluta. Pero el cuerpo también es el que envejece, también es el que muere, también es el que sufre las enfermedades. Entonces, al ego le gusta creer que puede vivir fuera de su cuerpo, por eso nos gustan estas filosofías de desencarnar y estar haciendo viajes astrales y todas estas cosas, porque si uno no tuviera cuerpo no tendría problemas. Todos los problemas tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Nos enfermamos porque comemos mucho, porque comemos con el cuerpo. La gente es infiel porque se tienta con el cuerpo. La gente es agresiva porque se pega con el cuerpo. O sea, no tener cuerpo es no tener problemas, pero es ser un esquizofrénico. Los esquizofrénicos no tienen problemas porque no están conectados con nada. Entonces, el precio de una vida sin cuerpo es una vida vacía, es una vida sin sentido. Una vida plena es una vida con cuerpo, en la cual hay deseos, hay rabias, hay frustraciones, ¿sí? Yo siempre digo, cuando a Jesús le dijeron que Lázaro murió, no dijo, bueno, todos nos vamos a morir algún día. No, lloró, ¿sí? Lloró. Y era un tipo plenamente vivo. Y cuando entró al templo y vio a los mercaderes, no les dijo, señores, serían tan amables de retirarse, los sacó a latigazos. ¿Sí? Y cuando estuvo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cuando estaba con los niños jugaba, y sus mejores relatos los contó en las bodas, cuando comía y bebía, y se le soltaba la lengua y decía cosas maravillosas. O sea, Jesús era un tipo absolutamente encarnado, conectado Era con los... humano, totalmente humano. Claro, absolutamente. Pero nosotros tenemos este ideal de que el ego está en contra de la espiritualidad y en contra de todo. El ego, el único problema del ego es que no se crea el amo de la casa, Exacto. ¿sí? Sino que es un buen sirviente. Y para eso hay que tenerlo contento, tratarlo bien, ¿sí? Y no creer que destruyéndolo... Conozco tanta gente que habla contra el ego y que se han hecho multimillonarios hablando contra el ego y tienen un ego más grande que una casa, y los he visto en la India y los he visto en todas partes. Entonces no hay ningún enemigo. Estamos aprendiendo como especie a usar esta nueva función que tiene apenas segundos en la historia humana, y la meditación es eso, es decir, está muy bien, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, pagaste las cuentas, fuiste, trabajaste, estacionaste el auto, diste de comer a los niños, ahora te desenchufo y voy a meditar. Y ahí me conecto con el ser, que es otra cosa. Maravilloso. Natalia, sigamos a ver cuántas más podemos responder. Hay muchas que se han respondido ya con estas respuestas tan hermosas, pero Rodrigo Andrade nos pregunta, a propósito de esto que estábamos hablando, ¿cuál dirían que es la base en el trabajo corporal para una vida integral y cómo trabajar nuestro cuerpo en cuarentena? ¿Cómo trabajar? Bueno, nosotros dimos un curso de 3 semanas justamente que incluía desde la alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera, donde recomendamos muchas cosas muy buenas que se pueden hacer en casa, ¿sí? No sé si la pregunta es tan práctica, si la estoy entendiendo bien, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que son realmente muy provechosas, como por ejemplo el ayuno intermitente, sacarnos esta idea de que hay que comer 5 o 6 veces por día. Con una vez por día sobra, en vez de estar todo el día usando energía en digerir, tener la energía disponible, es fantástico. Y si no, 2 veces por día, pero no más de eso. Cuantas más horas pasamos sin comer, que es muy fácil de aprender cuando uno practica, mayor nivel de energía tenemos todo el día, y además hay una cantidad de efectos maravillosos que se producen con las horas en las que no comemos. Hasta células madres se producen después de varias horas de ayuno. El método Wim Hof, por ejemplo, que es simplemente métodos respiratorios y agua fría, es una forma de rejuvenecer, de mantener el cuerpo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Tengo mi perro acá comiéndome los pies. No sé si lo escuchan. Con la conversación. También, sí. Y después, bueno, yo creo que hay mucha gente que me dice, usted habla tanto de que la gente vive sin cuerpo y demás, pero lo cierto es que la gente vive obsesionada con el cuerpo.
somos una cultura totalmente centrada en el cuerpo. Y lo cierto es que somos una cultura centrada en el uso del cuerpo, que es muy distinto. O sea, el cuerpo que está de moda es el cuerpo del gimnasio, el cuerpo de la ropa, el cuerpo de la cirugía estética. Y lo que nosotros estamos tratando de rescatar es el cuerpo profundo, no el cuerpo que se cuida para mostrarse, sino el cuerpo que se siente. ¿Sí? Respirar con conciencia, palpitar con conciencia, hacer el amor con conciencia, comer con conciencia. Y todas estas cosas, para la persona que preguntó, las tenemos al alcance de la mano todo el tiempo. Todos los días nos tenemos que duchar, todos los días comemos. ¿Sí? Si tenemos suerte, hacemos el amor de vez en cuando. Es decir, hay muchas funciones fisiológicas que están todo el tiempo ahí y que las puedo hacer mecánicamente o no. Entonces, una práctica en cuarentena es hacer con conciencia lo que hago todos los días, ahora que hay un poquito más de tiempo. Daniel, ahí aprovechar lo que tú estás diciendo, porque Rodrigo, es bien importante escuchar a nuestro cuerpo en tiempos de pandemia, en esta cuarentena. Escucharlo, ustedes están entrenados para escuchar su cuerpo. Si el cuerpo necesita movimiento, tenerlo sentado es complicado. Si ustedes se están dando cuenta que les duele algo, es bien importante estar en presencia plena con nuestro cuerpo. Él es sabio, manda mensajes sinceros. Quien tergiversa esto a veces no es el cuerpo. Entonces, otra cosa también, aparte de la alimentación y la respiración, que Daniel lo trae de manera bellísima, tiene que ver con la posibilidad de que ustedes de verdad lo escuchen y que todas las herramientas que han aprendido las comiencen a usar, porque como decía Dani, las tienen. Entre que las tienen y las hacen hay una brecha. Danza primal, 5 ritmos, las disposiciones corporales, todos los movimientos, poner una música y bailar, hacer silencio y pausar un rato. El cuerpo, como decía lo que contaste, Dani, quiere dormir, que duerma, quiere comer, que coma, pero tenemos que comenzar a escucharlo profundamente. Eso, Nati, ¿algo más o vamos cerrando? ¿Qué dices tú? Desde lo transpersonal, me gustaría esta pregunta de Pedro Audero. ¿Existe algún punto de contacto o conexión entre los métodos que nos ofrece Daniel, danza primal principalmente, y el chamanismo? Sí, claro, el chamanismo ha sido una de las fuentes más importantes de conocimiento, ¿no? Yo he recorrido México, la Amazonía, Perú, o sea, he andado por muchos lugares, he conocido a muchos chamanes, he conocido a muchos chantanes también, que se hacen pasar por chamanes y me parece bastante peligroso. Creo que en la antigüedad un chamán conocía a la persona desde que nacía, la acompañaba, la veía crecer, la iniciaba, la cuidaba. Entonces a mí me preocupa mucho ahora estos chamanes que se bajan de un avión, le dan ayahuasca a 50 personas, se van al otro día y que cada uno se arregle como pueda. Me parece que se está desvirtuando una tradición ancestral maravillosa. Un amigo mío está por publicar un libro ahora, el doctor Almendro de España, sobre las consecuencias de esta, ¿cómo decirlo?, desvirtuación del chamanismo que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Porque se lo está prostituyendo y es una pena realmente que este saber que ha estado guardado en gran parte por la selva, por las altas montañas, ha habido muchas protecciones naturales, se esté desparramando un poco desprolijamente. Pero con respecto al chamanismo original, sí, por supuesto que es una de las fuentes de inspiración que he tenido, sí, sí. Y la respeto muchísimo. Qué belleza, Dani, lo que estás trayendo, porque yo les contaba al inicio que hicimos varios caminos de descubrimiento, varios de nosotros, para poder integrar. Y para mí, cuando yo estudié coaching y además estudié contigo en la Escuela de Psicología Transpersonal, y bueno, hice millones de cuestiones, pero también cuando conocí y estudié el chamanismo, que me fui a Estados Unidos a dar la vuelta al mundo para aprender de los queros y de una cosa un poquito loca, lo que sucedió ahí es que yo encontré
que se hilaba perfectamente esa sabiduría que nosotros habíamos perdido, que era simple, que tenía que ver con las infinitas posibilidades y con el presente eterno. Y que ese tipo de vivencia estaba fuera de nuestro aprendizaje, habíamos sido deformados, no informados, ¿cierto? Pero ahí hay una sabiduría tan bella, que está tan interconectada, y si uno escucha el budismo y por otro lado lo chamánico, ustedes van a comenzar a encontrar que ahí está una fuente sabia que siempre ha estado con nosotros y que de alguna manera no fue lo que nos enseñaron en la enseñanza tradicional, se exacerbó mucho más lo cognitivo y, como decía Daniel, ¿no? El cerebro frontal comenzó a ser parte de todo lo que éramos y se quedó afuera parte tan relevante de los seres que somos, ¿no? Seres naturales, seres amorosos, seres energéticos. No solamente pensamos, y además seres que pensamos y podemos hasta pensar coherentemente, ¿no? Si lo entrenamos. Yo creo que hay un entrenamiento precioso que podemos ir haciendo. Nati, ¿algo más? La última pregunta es de mi parte para ustedes y les quiero preguntar, ¿cuál sería aquella idea fundamental con la cual ustedes, cada uno de ustedes dos, nos invitan a quedarnos al cierre de esta hermosa conversación con sentido? ¿Primero yo? Sí. Sí. Bueno. Sí, eres nuestro invitado de honor. Sí, sí, sí. Yo me quedo con el nombre de tu escuela, Mini, que me parece una de las cosas más preciosas que he visto como nombre de una escuela. Yo les diría que sí, a cuerpo sentido, ¿sí? Porque el ser vibra en el cuerpo. Entonces, eso que estamos viendo ahí en este logo me parece la forma más bonita de cerrar esto. Lamento no poder responder a todas estas preguntas que estoy viendo acá, que me parecen súper interesantes sobre bioenergética, sobre Wilber. Tendremos que armar otra para cumplir con toda esta gente, ¿sí? Felices de la vida. Pero vuelvan al sentir, vuelvan al sentir. Tenemos que agudizar los sentidos para percibir que no es lo mismo el hambre que las ganas de comer, ¿sí? Que no es lo mismo el amor que el sexo, que no es lo mismo el servicio que ganar dinero, ¿sí? Que no es lo mismo conocer gente que tener amigos, que tenemos que volver a ver cuántas cosas de las que estamos haciendo. Y hablando de chamanismo, una frase que a mí me ha inspirado toda la vida la dijo don Juan Matus, se la dijo a Castaneda, ¿no? Para mí, solo los caminos que tengan corazón. Esa es la clave de todo. Si mi corazón está palpitando acá, adelante, como sea, a cualquier precio. Si mi corazón no está palpitando, aunque parezca divertido, aunque parezca interesante, aunque parezca redituable, mi alma se va a perder ahí. Eso es lo que yo que quisiera compartirles, ¿sí? Caminen caminos con corazón. Y una escuela que se llama así seguramente se mueve desde ahí. ¿Cómo no amar a este hombre? ¿Qué dicen ustedes? Impresionante, ¿no? A mí me pasa lo mismo que a Daniel. Estén con ustedes, no suelten. Toquen una y otra vez lo que siempre han sido, lo que siempre serán, lo que siempre son. Conectados con eso, no hay error, no hay falla, no hay nada que nosotros no podamos crear en nuestras vidas para caminar ese camino. Y evidentemente, un camino con corazón, me encanta que lo traigas, porque yo tengo la sensación de que cuando nosotros volvemos a latir en el corazón del latir universal, nos volvemos a acordar una y otra vez de quiénes somos y de que cualquier cosa que esté pasando es perfecta. No es linda, ni fea, ni horrible, ni bonita, es perfecta, es lo que necesitaba suceder. Daniel, querido, muchísimas gracias por esta conversación y esta generosidad de tu parte. Sé que nos vamos a volver a encontrar, sé que nuestras dos escuelas quieren hacer cosas juntos y hacer el amor juntos también. Quiero que todos los alumnos sepan que esta es una escuela también maravillosa, investiguen, métanse,
sigan estudiando, sigan mirando y seguramente vamos a inventar algo bonito los dos y ya nos volverán a ver juntos. Qué lindo, Mine. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas bendiciones para ti, para tu familia, tus hijas preciosas, tu compañero y para esta escuela hermosa que has creado. ¿Sí? Has hecho un hermoso trabajo y me siento muy orgulloso de haber estado en algún pequeño eslabón de tu formación. ¿Sí? Lo estuviste en un gran eslabón. Muchísimas gracias y cuando ya nazca Lucía queremos fotos y todas las anteriores. ¿Cómo Natalia, no? muchas Encantado. gracias a todos ustedes que estuvieron toda esta hora con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazote. A todos, ¿sí? Felicidades. Chao, chao, chao.